Y, por ejemplo, si pensamos en el recreo como un espacio de descanso, de discernimiento, tampoco la clase estaba organizada de esa forma. Fue alrededor de 1870 que en la escuela se empezó a pensar en una forma como de ir, podríamos decir, cortando o haciendo, digamos, para que no sea un continuum de clases, y se introdujo como un espacio de descanso y de recreación en lo que vendría a ser toda una jornada escolar, ¿no? Interesante el planteo del patio, por ejemplo, escolar, ¿no? Que fue una innovación en la década de 1820. Hasta ese momento, antes los niños jugaban en la calle y no había, digamos, un espacio escolar, un espacio dentro de la escuela que estaba pensado y estructurado como un espacio dentro de la escuela para jugar. Surge entonces así también como un espacio donde se los puede vigilar a los niños que están haciendo para que no se salga de la escuela y tener un lugar donde se lo pueda vigilar. Fíjense que siempre, por ejemplo, en las escuelas hay docentes que son los encargados, que tienen turnos para los recreos, ¿no? Tiempo para volver a una situación de enseñanza de contenidos establecidos. De todas maneras, podríamos pensar, ¿no? ¿Qué significan los recreos y qué significan los espacios, los patios en la escuela? Bueno, es también un espacio de encuentro con otros, y también ahí se aprenden juegos, se aprenden normas de convivencia, se aprenden a sortear obstáculos, manejar los conflictos, muchos aprendizajes que quizás no están en el diseño curricular, la mayoría de ellos no están. Sería bueno preguntarse, por ejemplo, qué de matemática, qué de lengua, qué de formación ética y ciudadana, qué de mi propia materia podríamos decir, colaborar en ayudar a manejarse mejor en el patio de la escuela, trabajar en los recreos, tener mejores vínculos con los otros. Muchas veces suceden problemas de discriminación o de segregación en la escuela. Bueno, ¿cómo podemos desde nuestras materias colaborar en la integración, por ejemplo, en los recreos o en los espacios libres que tenemos en la escuela? Bueno, de todas maneras tenemos algunas prescripciones, la normativa curricular, como dice Mariano Palamidesi, ¿no? Que define buena parte de las prevenciones, pone énfasis en la cotidianidad de la escuela, formaliza contenidos, nos da recomendaciones metodológicas, fundamentaciones, bibliografías, contenidos, por supuesto, ¿no? Hay ahí una delimitación y orientaciones que nos permiten organizar los espacios curriculares, las materias que tenemos a cargo, los talleres o los seminarios que están presentes en la enseñanza. Y también nos podemos pensar qué efecto produce esta norma en las prácticas escolares. Si realmente produce un efecto de ley que se toma en las escuelas para conversar, para dialogar con esta especie de ley, digamos, en el sentido que está marcando y demarca también puntos a considerar o no. Tendríamos que preguntarnos, ¿no? Porque, a ver, los docentes conocen lo que dice esa ley, esa norma, o la desconocemos totalmente y trabajamos con el manual que compramos en la librería.
bueno, algo muy interesante para trabajar, ¿no? Porque si decimos, bueno, si necesitamos como país acordar cierta normativa y esa normativa con carácter casi de ley es flexible, no es autoritaria, es abierta, permite adecuaciones, permite que yo la contextualice, permite que pueda dialogar en mi escuela con mis docentes para hacerla real, para llevarla al aula. Bueno, está bueno que la conozcamos y que hagamos esas adecuaciones, no trabajar por fuera de esa ley, por fuera de esa normativa, haciendo lo que yo quiero, lo que a mí me parece, como una especie de, digamos, dejar de lado, de desconocer lo que se ha planteado como parte de la política educativa del país. Bueno, después nosotros tenemos en el texto un poco la historia del currículum, ¿no? Que la verdad que no es como un tema central en este caso y en esta selección que yo hago para trabajar el currículum en la virtualidad, pero está bueno reconocer que podemos identificar como 4 tradiciones en el currículum, ¿no? La humanista, que, bueno, se da en la última década del siglo XIX, después la paidocentrista, que creció en importancia en la primera mitad del siglo XX y sigue siendo muy relevante, que está sustentada en la psicología evolutiva, conductista y luego en la constructivista, que, bueno, que también define que el currículum debe pensarse ajustado a las etapas del niño. Ahí si ustedes recordarán algunos de los estadios de Piaget. Otra tercera, el eficientismo social, propio de los años 20 y 30, muy marcado por las demandas de la industria y del mercado de trabajo, que propone un currículum, digamos, que sea eficiente y que, bueno, desglosa los objetivos y los pasos, pensando que cuanto más pasos se definan, más eficiente va a ser la enseñanza. Y por último, el reconstruccionismo social, que tuvo importancia en las décadas del 30 y del 40, y que tras la crisis de 1930 postulaba una reforma social y cuyo eje estaba en reformar el currículum, pensando también en una nueva ciudadanía. Todas estas tradiciones quedan como capas, ¿no? Como capas así geológicas, podríamos decir, para que ustedes puedan imaginarse en imagen esto, ¿no? Porque todas siguen teniendo personas adherentes en el sistema educativo, ¿no? Que bueno, que son distintas formas de mirarlo, de llevarlos adelante y de ir construyendo el currículum institucional también en cada escuela, ¿no? Y que se van ajustando también a los requerimientos de la vida. Por ejemplo, se incluyó hace unos años la educación vial, se incluyó con la Ley Nacional de Educación, la educación sexual integral y otras materias vinculadas a trabajar también la sociabilidad, las ruedas de convivencia, es algo también novedoso en el currículum. O sea, podríamos decir una idea de ajuste a la vida, dicen los autores. Pero es como que nunca predominó esto sobre la enseñanza de las disciplinas más tradicionales. Por ahí se agregan algunas materias o algunos espacios, podríamos decir, en el diseño curricular que permite trabajar estos contenidos, se dice, de forma transversal, en el sentido de que cualquier materia, cualquier espacio curricular lo puede enseñar.